con Hipólito Staino, periodista argentino que viene a hablarnos un poco de los temas globales que ciertamente son noticia ahora mismo. ¿Qué tal, Abril? Buen día. Excelentemente. Bueno, empecemos hablando un poquito el día de hoy sobre lo que está pasando ahora mismo en Turquía. Ciertamente hay unas discusiones en la cumbre de la OTAN. Así es. En Ankara, Turquía, se está desarrollando la cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y tiene como anfitriona a Turquía, que es un país importantísimo dentro de esta alianza de 32 países, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de contener a la Unión Soviética y a sus países satélites del Pacto de Varsovia, pero que una vez caído el muro de Berlín, caída la Unión Soviética, la OTAN siguió existiendo. Hoy por hoy, la OTAN está atravesando una situación muy singular, podríamos decir casi que una crisis de identidad de esta organización. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, les exigió a los miembros de la OTAN, básicamente países europeos, que aumentaran su gasto militar a un 5% del Producto Interno Bruto. Esto implica un aumento sideral en el gasto militar para los diferentes países integrantes de esta alianza, ya que alrededor del 2% o no más que eso era el gasto que tenían habitualmente, y prácticamente era Estados Unidos quien se hacía cargo de buena parte de la defensa del continente europeo. Cuando hablamos del aumento de un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto, simplemente como para dar un dato ilustrativo de qué hablamos cuando hablamos de Producto Interno Bruto, nos estamos refiriendo a una medida de la economía, ¿no? Un dato econométrico que tiene que ver con la suma del gasto del consumo de un país, es decir, todo lo que se compra, desde un caramelo, una empanada, pan, sillas o una casa nueva, a el gasto que tienen como inversión de bien de capital las empresas, por ejemplo, una máquina para hacer funcionar una fábrica, y también el gasto que tiene el Estado, por ejemplo, a la hora de construir rutas u hospitales. Y a eso se suma lo que vendría a ser la suma y resta, digamos, de las exportaciones e importaciones. Si hay más importaciones que exportaciones, va a haber una resta de dinero. Si hay más exportaciones que importaciones, va a sumarse un poquito más de dinero a eso que es el Producto Interno Bruto, una unidad creada en el año 34 para tener una noción de cuánto es lo que produce un país. Esto no da la pauta de cuál es el bienestar económico de un lugar, pero sí de lo que está produciendo en su totalidad una nación. Así que cuando hablamos de un incremento del 2%, del 3%, del 5% del Producto Interno Bruto, nos estamos refiriendo a la totalidad de estos elementos. Estamos hablando de muchísimo dinero, que es mucho más que el presupuesto que tiene un país, ¿correcto? Entonces, hace un año, en la cumbre de La Haya, en los Países Bajos, se había alcanzado el compromiso de ir subiendo gradualmente este porcentaje hasta un 5% en los próximos años, y alcanzarlo al 5% del Producto Interno Bruto en el año 2035. Vale. Algunos países lo han logrado aumentar, otros países todavía no han llegado a esas cifras, no todos llegaron a esas cifras, van progresivamente aumentándolo, y esto se da además en un contexto muy particular. Por un lado, Donald Trump, en la entrevista que tuvo con el presidente Erdogan cuando llegó a Ankara, tiró prácticamente dos bombas terribles. Una amenazó al continente europeo con retirar todos los soldados de los Estados Unidos, que son 85.000 personas entre personal militar directo y personal auxiliar, que están en el continente europeo. Y por el otro lado, renovó su reclamo
por la posesión de Groenlandia, que está en manos de Dinamarca, un país que precisamente forma parte de la OTAN y que es aliado de los Estados Unidos, lo cual generó un revuelo terrible. A lo cual hay que sumarle las noticias de último momento que se produjeron en esta madrugada, que tienen que ver con aparentemente un ataque a unos buques petroleros que habrían realizado fuerzas de las Guardias Revolucionarias de Irán con drones y que llevaron a la respuesta por parte de los Estados Unidos de atacar aproximadamente 80 objetivos militares iraníes y a su vez la contestación de Irán atacando bases militares y objetivos militares de los Estados Unidos en Bahrein y en Kuwait, que son países árabes, petromonarquías, que forman parte de la alianza con los Estados Unidos. O sea que estamos en un contexto muy complejo, muy singular, en el que se está dando esta reunión en Ankara. Por supuesto que sí. Aprovechando que acabas de mencionar ciertamente esa relación que Estados Unidos tiene dentro de todo esto, hablemos también de esa relación que incluso tiene Ucrania también con lo que está sucediendo con la OTAN. Bueno, justamente se da toda esta reunión en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, que claramente Ucrania está apoyada por la OTAN de manera económica, con suministros militares, con apoyo logístico, tecnológico. Prácticamente para Ucrania sería insostenible la guerra de no ser por el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que en realidad Rusia, cuando guerrea contra Ucrania, lo está haciendo de manera transitiva contra la OTAN. Y en este momento, justamente probablemente por esta reunión, más allá de que se venían intensificando las respuestas del Kremlin contra Ucrania a raíz de los fuertes ataques que había recibido dentro del territorio de Rusia, y que habían atacado refinerías y obligado incluso a Rusia a importar combustible, a pesar de ser un gran productor de petróleo, porque habían dañado muchas refinerías dentro del territorio ruso, los ataques en profundidad de Ucrania, que serían imposibles sin la tecnología de la OTAN. Ucrania intensificó sus ataques sobre Kiev, sobre distintos objetivos militares. Kiev es la capital de Ucrania, y además, dentro de la región que están pugnando por conquistar o por defender, que se llama el Lugansk y el Donbass, toda esta región que está a orillas del Mar Negro, Rusia logró conquistar Konstantinivka, que es una ciudad importantísima en términos estratégicos en este contexto militar. Así que se anota una especie de poroto militar, digamos, Rusia en esta guerra, y lo hace precisamente mientras los miembros de la OTAN se están reuniendo. Y además también están hablando algunos miembros, como por ejemplo Finlandia, que se incorporó recientemente a la OTAN junto a Suecia, que durante años habían sido países neutrales, y que están hablando de volver a instaurar el servicio militar obligatorio en los países europeos, algo que sería inédito y un cambio muy grande incluso en términos culturales, ¿no? Porque estas sociedades ya no están en su cabeza acostumbrados a esto. El gobierno finlandés dijo que igual su población, a pesar de ser un país pequeño, está instruida en términos militares y con capacidad para poder ejercer una defensa, y que es importante cambiar la mentalidad de la población civil y que se acostumbren a la idea de que tal vez tengan que realizar un servicio militar obligatorio. Claro, es bastante interesante poder analizar ese papel tan importante que ciertamente tiene la OTAN para que estas guerras lamentablemente se sigan financiando y sigan pues aumentando ciertamente. Así es. Y de hecho la OTAN, está en esta situación realmente muy particular. Por un lado, una exigencia de Estados Unidos para que aumenten su participación en el aspecto militar y que no sean meramente bancados por los Estados Unidos.
pero al mismo tiempo los Estados Unidos amenazando con retirarse de Europa, lo cual vaciaría de todo contenido a la OTAN, es decir, cambiaría prácticamente el perfil de esta organización. Y así que estamos ante una situación de gran incertidumbre, donde no sabemos si Trump está llevando a cabo una amenaza a estos países para presionarlos aún más para que aumenten el presupuesto y no depender enteramente de los Estados Unidos, ya que Trump dijo muchas veces que estaba cansado de que Estados Unidos fuese el padrino militar de estos países y que ellos pudiesen gastar alegremente en cuestiones sociales mientras no se hacían cargo de la defensa. Tengamos en cuenta también que los Estados Unidos no llegan a gastar un 5% de su PBI, pero teniendo en cuenta que es el Producto Interno Bruto más grande del mundo, el gasto anual de los Estados Unidos, que es del 3,7% del Producto Interno Bruto, asciende a la cifra más grande de todo el planeta, con 997.000 millones de dólares anuales en gastos militares, lo cual es mayor a la suma de todos los 10 países que están atrás de Estados Unidos. Estamos hablando de China, de Rusia, de Gran Bretaña, de Francia. Sumamos a todos los 10 países que van atrás de los Estados Unidos en gasto militar y no alcanzan a reunir el dinero que gasta Estados Unidos anualmente. Insisto, 997.000 millones de dólares, casi $1 billón, de acuerdo a nuestra manera de contar, ¿no? Las cifras. Por supuesto que sí, ciertamente un poquito alarmante también esa cantidad de cifras que estás mencionando, pero bueno, Hipólito, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y poder traer estos temas muy importantes aquí a la mesa para todos nuestros televidentes, también poder conocer todo lo que está sucediendo en el exterior. Ciertamente nos permite analizar y poder ser un poquito más críticos incluso con lo que está pasando aquí ahora mismo en Colombia. Perfecto, con mucho gusto, Averil. Siempre bienvenido. Entonces, ya siendo también las 7:40 de la mañana, pasamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con mucha más información. Estás en conexión con Nexo Noticias de